Tenemos preguntas acerca de la consejería. Sí. Justamente hay un hermano que preguntaba con respecto a un emprendimiento. Él dice, tengo miedos, tengo temores, primera vez, 25 años, y quiero emprender un negocio. ¿Qué me recomienda? ¿Cómo puedo hacer y cómo puedo invertir bien mi dinero? Bueno, las consejerías son consejerías orientativas bíblicas. La idea es tratar de darle la orientación lo más bíblica posible en cuanto al espíritu de la palabra. Hay muchos material extra que uno puede leer a través de internet o en material impreso que habla acerca de las finanzas. No obstante eso, lo que hay que tener en cuenta a la hora de las finanzas es que Argentina es un país latinoamericano. Como todo país latinoamericano, todos los libros de personas que tuvieron éxito en Europa o en otros países es poco aplicable a la realidad latinoamericana. Como este varón que nos escuchaba de Venezuela dirá, está bien, el libro que leí es maravilloso, pero aquí en Venezuela la realidad es otra. Yo estuve en Venezuela hace 4 años atrás, la realidad era bastante difícil, con la gente que hablábamos nos decía, está muy duro aquí el tema económico, mucha gente se fue, eh, no conseguimos elementos básicos y bueno, todavía no estaba la peor situación de Venezuela, aparentemente luego se puso un poco más difícil la situación. Hoy desconozco la realidad, excepto lo que nos llega a través de los medios de comunicación. Lo que sí podemos saber es lo que Dios nos dice referente a emprender. Dios nos dice que como sus hijos tenemos que emprender con fe, tenemos que emprender con buen ánimo. Dios nos enseña que como su pueblo o como personas de fe no podemos no esperar todo lo malo en lo que emprendemos. Puede ocurrir lo malo, es una alternativa, una opción, pero tenemos que ir con esperanza, ir con ánimo, porque gran parte del éxito de un emprendimiento es el ánimo que uno le pone. Hoy hay muchas pizzerías, pero si algún creyente me escucha y dice, yo voy a poner una pizzería y me va a ir bien, estoy totalmente seguro que te va a ir bien, porque tu ánimo para atender a la gente, tu cuidado, tu dedicación, tus ganas de triunfar, harán que si aquel hace la pizza y la vende a 10, vos podés ingeniártelas para venderla un poquito más económica. Economizar en la luz, economizar en materiales, trabajar vos más de lo que el otro jefe trabaja, porque muchos tienen muchos empleados y les es muy costoso el tema de los empleados. Entonces, es importante que uno entienda que el propio espíritu es el que va a determinar el éxito o el fracaso, gran parte del éxito del fracaso. Y lo otro, que tenemos que ser sabios en ver cuáles son los negocios que medianamente tienen cierto éxito. Hay negocios que nadie los emprende y que cuando alguien los haga serán un éxito total y serán millonarios. Estamos hablando de invenciones, patentes, estamos hablando de franquicias, estamos hablando de situaciones totalmente innovadoras. Luego existen negocios conocidos que no hay más espacio para otros competidores, pero cuando alguien entra con otra actitud, no nos olvidemos que los competidores grandes tienen la fortaleza del grande, pero los pequeños tienen la fortaleza del pequeño. Es decir, si alguien se pone una pizzería y la atiende él con su esposa, no gastan en sueldos, no gastan en nada, y el grande tiene que atender a 4 empleados, a 10 empleados, el empleado le abre tarde, le desperdicia mercadería, le hace que se le eche a perder el queso, el jamón o cualquier otro insumo y demás. Nunca nos olvidemos de las fortalezas del grande, que son una cosa, pero las fortalezas del pequeño son otra cosa totalmente distinta. Muchas veces hay compañías que se tuvieron que achicar. Tomamos un ejemplo vuelvo a repetir, esto no pretende ser una clase acerca de emprendimientos. Simplemente un pantallazo normal, como si estuviese hablando con algún amigo, y lo que dice la Escritura. La Escritura nos dice que todo lo que hagas, le dijo Dios a Saúl, cuando venga el Espíritu sobre ti, haz lo que esté al alcance de tu mano, que todo lo que hagas, Dios te va a prosperar, te saldrá bien. Porque cuando viene la bendición y nos da un sentir, significa que esa es la señal, hacerlo. Hay gente que tiene capacidad para hacer 1000 cosas, pero no tienen el ánimo. En Dios está el querer y el hacer. Si se han combinado esas dos cosas, lo que emprenda funcionará. Solamente te aclaro esto, que no te subestimes porque vas a emprender algo pequeño, porque tanto Carrefour, Día
y otras grandes cadenas tuvieron que salir a poner supermercados chiquititos en todas partes de Buenos Aires, porque los supermercados pequeños, como comúnmente se los llama a los chinos, les habían sacado gran parte de la clientela. Ellos se habían preparado para pelear como hipermercados. Existen muchos hipermercados en provincia de Buenos Aires y en capital. Pero la gente no quería ir a un hipermercado para comprar una docena de huevos, porque les salía más caro el combustible, el tiempo que van a perder, que ir a comprar la harina que le faltó o la sal que le faltó. Entonces los supermercados barriales o pequeños le empezaron a sacar muchos clientes a los grandes. Ellos jugaron con las fortalezas del pequeño y ellos jugaban con la mega publicidad, la gran infraestructura, pero ahí quedó comprobado que siempre hay lugar para los chiquitos. Es decir, si hay pizzerías grandes, pero hay lugar para una pizzería chiquitita. Hay kioscos grandes, hay fábricas grandes, hay lugar para una fábrica pequeña. Hay transportes que tienen 40 camiones, hay lugar para alguien que tenga 1 o 2 camiones, pero la persona es responsable, es más económico, es fiel, es confiable y demás. La mejilla. Así es, así es. Y bueno, de esta manera, como venían los consejos, consejería orientativa a través de Cadena del Altísimo 87.7. Continuamos con vos, estamos aquí en vivo y en directo. Claro que sí. Justo lo que estoy esperando es que me traiga algo para que mi garganta comience a trabajar un poco mejor, pero todavía no llega. Espero que esto haya respondido a tu pregunta. ¿Cómo es el joven? Claro, es un joven de Viedma, es un muchacho de Viedma que... No tenemos un nombre. Claro, no, él nos decía que él, bueno, tenía el anhelo de emprender, ¿no? Siendo un joven de 25 No tengas miedo años. de emprender, emprende con sabiduría y tienes que saber que el fracaso siempre es parte de la posibilidad de emprender. Si uno fracasa, no importa, en la segunda te irá bien, en la tercera te irá tal vez mejor. Hay personas que el peor fracaso que sufrieron en su vida es nunca haber emprendido nada. Claro. Y morirse con esa cosa en su corazón de decir, no, esa cosa que quizás podría haber sido mi propio jefe, emprender algo propio, poner una heladería, poner una panadería, poner esto, poner lo otro. Tenemos, bueno, al que lo estamos llamando es un panadero, así que supongo que va a venir con, Va a venir con todo con el pan bajo el brazo, como se dice. La facturita, bueno, todo lo que nos va a ayudar a nosotros ahora, ¿eh? Así que de esta manera nosotros estamos acompañándote aquí en Cadena del Altísimo. Bueno, queremos ver si tenemos alguna otra pregunta en esta sección. Bueno, seguimos adelante, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido que podamos, bueno, pero que sea consistente la respuesta también. Por supuesto. Bueno, acá hay una pregunta con un pasaje bíblico. Hay una pregunta que dice, hay un pasaje bíblico que dice que la paga del pecado es muerte. Otro pasaje dice que hay pecados que no son de muertes. Dice, ¿me puede explicar eso, pastor? Bueno, siempre recordamos que vamos a tratar de dar respuestas lo más sintéticas posibles por el medio, por el espacio, por el tiempo, pero trataremos de ser lo más esclarecedores posibles. Cuando se habla de pecados que son de muerte y que no son de muerte, se habla de pecados que nos van a quitar por completo bueno, cuando habla de la muerte habla de quitar por completo la vida. Hay pecados que nos quitan por completo la vida espiritual. Hay pecados que nos quitan por completo la vida física. Es decir, dice la Escritura que hay pecados cuyas consecuencias son inmediatas y hay pecados cuyas consecuencias son más extensas en el tiempo. Vamos a poner un ejemplo. Ananías y Zafira dice que le mintieron al Espíritu Santo y fue inmediato. Era un pecado de muerte. El adulterio en un siervo de Dios es un pecado muy duro. Yo no sé si es un pecado exclusivamente de muerte espiritual, pero anda por ahí cerca. Es muy difícil que un siervo de Dios se levante de un adulterio rápidamente. Por lo general, tarda años y muchas veces la credibilidad queda totalmente destruida de las personas. Hace poco apareció un pastor en la televisión defendiéndose de una acusación que le hacían y empezaron. No era que vos tenías una esposa hace 20 años, que tu esposa te chocó el auto y que te vio con otra mujer. O sea, le volvieron a recordar algo de la primera esposa y de un supuesto adulterio. Hablo en potencial porque no conozco la historia, es algo que a mí no me interesa perseguir a nadie, ni soy el que tengo que decir este pecó ni este no pecó. Pongo casos que se escuchan nada más.
Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso, porque uno no sabe cuándo ciertos pecados me provocarán la muerte espiritual y matarán por completo mi fe. Por completo mi fe. Hay otros pecados que dice la Escritura que se paga inmediatamente con la vida. Por ejemplo, si una persona adultera y se pega una enfermedad incurable, probablemente esa enfermedad la lleve a la muerte. En este caso Dios habla tanto de muerte física como de muerte espiritual. Aplican para los dos casos. Dice que uno de los peores pecados es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice que no será perdonado ni en esta generación ni en cualquier generación. Por eso uno a la hora de juzgar y de decir ese milagro es una mentira o esa gente se hace el que habla en lenguas, tiene que tener mucho cuidado. Porque puede ser que ese pecado sea un pecado imperdonable y sin importar lo que haga no haya solución. Pongamos un ejemplo. Un pecado de muerte espiritual. Dice que Saúl no adulteró, pero se subió al altar y sacrificó animales cuando Samuel le dijo que no lo haga. Saúl era un rey de Israel, voy a tratar de explicarlo un poquito para la gente que no conoce la historia. Saúl era un rey de Israel, el primer rey de Israel, y Samuel era un profeta. El pueblo antes se venía de ser guiados por José, era un referente que lo salvó de la hambruna, llevando al pueblo a la tierra de Gosén en Egipto. Luego vino la liberación por mano de Moisés, tras él vino Josué, tras él vinieron muchos jueces que eran caudillos, que duraban su epopeya duraba 10 años, 20 años, y el pueblo se encolumnaba detrás de un caudillo. Ahí está Sansón, Débora, Barak, Otoniel, Ahot, Samgar, Jefté y otros más. Luego de los jueces aparecieron algunos profetas. El primero de ellos fue Samuel. Samuel empezó como a guiar al pueblo como un caudillo, pero no ahora como un caudillo, como un juez, sino como un caudillo muy conocedor de Dios, por eso adquirió el nombre de un profeta. El pueblo dice que no está de acuerdo con eso, pide un rey. Dios le dice a Samuel que elija un rey, eligen a Saúl. Saúl no conocía mucho de Dios. Iba a gobernar al pueblo, fue a la batalla y Dios le dijo que cuando vaya a la batalla mate los animales, no tome el botín, no se quede con nada del pueblo al que derrote y que luego honre a Dios. Él, como Samuel no estaba allí para guiarlo, él hizo todo lo contrario. Le perdonó la vida al rey, se quedó con los animales, se quedó con el botín, etc. Y luego Samuel se enojó con él y le dijo, ¿por qué no me empezó a sacrificar animal y a hacer pacto con Dios para decir, miren que esta victoria es de Dios, que Dios no nos abandonó, porque el profeta no venía todavía? Era como, alguien tiene que hacer un culto, el pastor no viene y viene una persona que se convirtió hace 2 días y dice, bueno, el culto se va a hacer igual, me subo yo a la plataforma, total, antes hablaba de la política, antes hablaba del fútbol, antes hablaba en una radio de modas y ahora hablar de Dios nos va a ser muy difícil. Hablo algunas cosas que me pasó en la vida, cuento, pero si Dios no te puso en ese lugar, querer ocupar un lugar que es un lugar especial, te puede costar la vida espiritual. Dice que a Saúl le costó la vida espiritual. ¿Por qué? Porque cuenta la Escritura que cuando llega el profeta, ve que Saúl estaba sacrificando animales, que Saúl estaba le había perdonado la vida al rey, a todos los demás, y Dios dice que por ser desobediente lo desechó. Es decir, iba a seguir siendo rey, pero no el rey con toda la bendición de Dios. Entonces dice que Saúl lloró, le pidió a Dios, pero dice que así todo, el profeta le dijo, Dios te desechó, ya estás desechado, ya no vas a servir como un rey con temor de Dios y como un rey con bendición espiritual. Cosa que sí ocurrió luego con David. David también pecó, pero David se humilló, pidió perdón y Dios lo siguió usando como un rey victorioso y como un rey de poder. Ese es un caso en una muerte espiritual, pecados que fueron de muerte. Podemos mencionar por último, hay muchos. Esaú es muy parecido al nombre de Saúl, en este caso Saúl era el rey, Esaú era el hermano de Jacob, de Israel, cuyo padre era Isaac, hijo a su vez de Abraham. Abraham, Isaac y los nietos de Abraham serían Jacob y Esaú. Dice que la bendición le correspondía a Esaú por ser primogénito, la bendición de Dios, pero un día tenía tanta hambre, Jacob había preparado un guisado y le dijo, dame de tu potaje que tenés ahí, del guisado tan rojo, tan lindo, y Jacob le dijo, no, si vos saliste a cazar y no te fue bien en la casa, ¿qué me echas la culpa a mí? Y dijo, te voy a dar lo que quieras, pedime, te lo pago. No,
yo no quiero plata, no quiero nada, quiero tu bendición, vendeme tu primogenitura. Él le dijo así, ¿de qué me sirve la primogenitura si me estoy muriendo de hambre? De nada me sirve. Como hay algunos que están en la casa y dicen, ¿de qué me sirve creer en Dios si no tengo que comer? ¿De qué me sirve creer en Dios si me echaron del trabajo? ¿De qué me sirve creer en Dios si me enfermé? Nunca hay que dejar a Dios, porque a veces son simplemente pruebas que uno las tiene que pasar en fe y luego la victoria será 10 veces mayor y la bendición será 10 veces mayor que lo que era antes. Pero aquel día Esaú falló, cambió su primogenitura por un plato de comida, por un placer temporal. Algunos la cambian por un placer de una noche, algunos la cambian por un placer de la droga. Y eso le representó a Esaú la muerte espiritual. Nunca jamás Esaú fue bendecido por Dios y la bendición se la ganó después del tiempo y de lágrimas, porque no se la ganó con engaño, se la ganó Jacob. Y hay un hermano que también nos había mandado una pregunta, dice, Pastor Hernán, los trastornos de ansiedad y problemas psicológicos que uno vive, ¿es todo médico? ¿Es espiritual? ¿Me podría explicar? Hoy en día los trastornos de ansiedad o incluso ataques de pánico no tienen una base biológica reconocible. No existe un gen, por así decirlo, vamos a la parte genética, o un parámetro o un cuadro psicológico en el que uno pueda aceptar o decir, esta persona está atravesando esta ansiedad o este ataque de pánico por tal o cual situación específica. Al día de hoy no existe una base biológica o una causa biológica, genética, neurológica para fundamentar un ataque de pánico. Por lo general se entiende que esto es un problema más bien psicológico. Se trata de esta manera. Para nosotros puede ser tanto un problema psicológico como un problema espiritual. Psicológico en el sentido de que hay personas que tienen de arrastre experiencias negativas, que han sufrido un asalto, que han sufrido un crimen o la pérdida de un ser querido, o la mamá murió de cáncer, la abuela murió de cáncer y ellas tienen miedo a morirse de cáncer. Tienen una historia compleja que les ha dado forma a su mente, preparándolas para el temor a morirse de cáncer, al tener ataques de pánico o situaciones similares. En este caso se podría interpretar que puede ser una consecuencia de experiencias vividas. El resultado es, me asaltaron 2 veces, no puedo dormir en las noches. Pero hay otros casos en los cuales no hay ninguna base, no solamente biológica, sino ni siquiera psicológica, que apareció de repente, el ataque de pánico, no hay motivos, entonces puede ser que allí haya una raíz espiritual, un ataque espiritual en el cual uno deba protegerse espiritualmente, fortalecerse. Dijimos antes que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, así como cuando uno tiene su cuerpo débil debe alimentarse, cuando uno tiene su espíritu débil también debe fortalecerse, por medio de la palabra, por medio de un consejo, por medio de una palabra de aliento de alguien que le fortalezca las manos en momentos de angustia. Sea un problema psicológico o un problema espiritual, la medicina más efectiva es siempre la misma. La palabra de Dios, la oración, la fe, la adoración, la alabanza, el nutrirse, el juntarse con personas que compartan mismos valores. Automáticamente yo he visto personas a quienes luego de consumir medicina el ataque de pánico no desaparecía, incluso de tener asistencia espiritual, asistencia psicológica. Sin embargo, automáticamente desapareció al estar en la presencia de Dios, al entregar su corazón a Cristo, y grandes bendiciones y grandes oportunidades de milagros y oportunidades buenas comenzaron a suceder en su vida después de una experiencia de bendición.